Le damos los buenos días a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Bienvenida, un gusto recibirla. El gusto es estar acá con ustedes. Ministra, en el informe se planteaba la actual situación de UNESCO y esa visión que pusieron de manifiesto primero el gobierno de Estados Unidos, obviamente secundado por el de Israel, en el que la organización como tal tenía un sesgo anti-israelí y desde ahí separarse de la misma. Usted va por el fortalecimiento de la UNESCO. ¿Cuál es su visión? Exactamente. Yo creo que en realidad es una organización de Naciones Unidas específica para el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, que son elementos que unen al mundo, no que los separan. En primer lugar, Estados Unidos hace tiempo que está sin pagar la cuota UNESCO, lo cual de un país importante es una pérdida que no lo haga, y esperemos que la nueva directora, que es una mujer con amplia experiencia, una francesa que fue ministra de Cultura del presidente Hollande, pueda hacer arreglo para que los Estados Unidos vuelvan a pagar la cuota y vean cómo se hace con estos años en que no apago. Países pequeños como nosotros estamos al día porque nos parece una organización por demás importante para el mundo. Creo que solucionando el tema de Estados Unidos, el de Israel también se va a solucionar. Nuestra posición como país no es para nada, nunca lo fue tampoco anti-Israel, al contrario, ni anti ningún país del mundo. Creemos en la paz mundial y así lo hemos expresado siempre. Ministra, usted en su discurso manejó un concepto que es interesante que la teleaudiencia lo pueda tener claro, que está vinculado con lo que se llama en el mundo la renta media de los países. En la medida que Uruguay y otros países del continente son considerados países de renta media, reciben menos apoyos que obviamente aquellos países que están en mayores dificultades. Algo así, lo voy a hacer un poco esquemático. Hay recursos en el mundo para destinar, se mira la panorámica y dice, bueno, es mejor o es más necesario, más que mejor, no es un buen término, más necesario poner el dinero en Haití que de pronto apoyar Uruguay, Chile, son países que tienen condiciones para desarrollarse sin estos apoyos. ¿Algo así? Nosotros estuvimos también planteando que no puede ser la situación que se dé para no solamente para la UNESCO, sino para otras organizaciones a nivel mundial, exclusivamente mirar la renta media, porque al interior de los países existen todavía muchas desigualdades que debemos saldar, muchas deudas históricas con la sociedad, en el caso de Uruguay, pero también de otros países. Chile es otro ejemplo de renta media, pero que tiene desigualdades extremas todavía para saldar entre su población. Y bueno, creemos que no es el único parámetro que se debe tener en cuenta, porque además el Uruguay, al ser un país de poca dimensión, sin accidentes geográficos importantes, es un país en el que se pueden hacer experiencias de integración social que le sirvan a otros países del mundo. Así que se nos excluya de estar en proyectos por nuestra renta, que estamos muy contentos de tener una renta media y ojalá seamos país de renta alta. Creemos que igual debemos estar contemplados en proyectos que ayuden a la integración social. ¿Y hay algunos específicos que usted dice, mira, en este momento está pasando tal cosa y Uruguay no está siendo tomado en cuenta? Y en realidad en los proyectos que se presentan por parte del país, quedamos afuera por ser un país de renta media de recibir aportes de organismos internacionales en muchos casos. Ministra, le propongo salir desde allí y a la luz de este tiempo que ha transcurrido, ¿cuál es su visión hoy por hoy de lo que sucedió dentro del SODRE, la seguidilla de renuncias y la perspectiva de aquí al futuro, tomando en cuenta que bueno, se viene la siesta del verano, por decirlo de alguna manera, y bueno, pero marzo de 2018, ¿cómo va a encontrar el SODRE?
Bueno, en realidad esperemos que muy bien. Creo que la seguidilla de renuncias fue también más aumentado en todos los lugares de la vida. La gente entra y sale sin ser noticia. Creo que el Sodre lo ha sido porque ha tenido un comportamiento muy destacado para la audiencia uruguaya, por lo tanto es muy importante que lo siga haciendo. ¿Las renuncias en el Sodre fueron noticias porque el Sodre pasó a ser noticia? Claro, a mí me parece que creo que sí, que el Sodre pasó a tener un lugar destacado en la escena cultural uruguaya y por eso las noticias se tomaron como algo inusual cuando todas las organizaciones y organizaciones grandes, la gente entra y sale de las organizaciones en función de otros trabajos mejores, de dificultades que no tiene ganas de enfrentar o de decisiones personales que se adoptan. Usted deja claro que problemas había. Y siempre hay problemas en las organizaciones. Yo creo que yo he estado en la dirección de muchas a lo largo de mi larga vida y en realidad por suerte hay problemas porque entonces los que gerenciamos o administramos esas organizaciones tenemos trabajo, si no, no existirían los cargos nuestros. Usted como estaba repasando, ¿no? Estuvo en la Intendencia, es una administración pública. Es una organización grande, compleja y con muchos problemas siempre. Y fue ministra de Salud. Organización también problemática, es como que grande. La estructura del Estado se traga gente necesaria, si le gusta poner un título así. Se la traga, la pasa por una picadora de carne, sí, sin reconocer que esas personas hicieron una revolución. En la medida que gestaron un cambio que la sociedad considera muy positivo, sin embargo, la picadora de carne... Bueno, pero yo creo que en realidad los cargos públicos son así. Uno acepta los desafíos sabiendo que tiene gratificaciones en lograr cosas que le parecen importantes para el país y también las consecuencias de que a muchos no les gustan esas cosas y hay conflictos. Son inevitables y creo que hay que poder administrarlos de la mejor manera posible. ¿Usted no encuentra responsabilidades en quienes dirigen hoy? Decir, bueno, tendrían que haber logrado superar esas dificultades para que, bueno, gente que es necesaria, que es importante, no se vea sometida a tener que renunciar. Y en realidad las personas cuando no quieren afrontar dificultades y renuncian, tienen sus motivos y razones. Yo creo que realmente el país y la cultura uruguaya le debe mucho a Julio Boca, por ejemplo, que seguramente es en el que ustedes estaban pensando, en el que me vino a mí a la cabeza cuando estaban hablando ustedes, y sin lugar a dudas uno entiende que una persona con tanta experiencia, con tanta sabiduría y talento para lo que hace, de una tarea administrativa pesada pueda cansarse. Es totalmente entendible. Ministra, le quiero hablar de pasiones, porque sobre todo pasiones populares. Bien. Usted es reconocida carnavalera y hay otra pasión en este país que es el fútbol. Sí. ¿Se imaginó en algún momento que por el Ministerio de Educación y Cultura pasara ni más ni menos que uno de los conflictos más importantes, en donde parece que la polarización es tan brutal, que los buenos y los malos están en un solo lugar, y un día el Ministerio de Educación y Cultura estaba ahí, tenía que tomar una decisión y había mucha gente diciendo tiene que estar en determinado lugar? Claro, realmente nunca me lo hubiera imaginado, eso te lo puedo asegurar. Jamás me hubiera imaginado que iba a pasar por el Ministerio de Educación y Cultura la solicitud de intervención de un sindicato, porque de alguna manera la Mutual es un sindicato. No me lo hubiera imaginado nunca, por lo tanto actuó las dependencias jurídicas competentes, tratando de diligenciar de la mejor manera y más rápido. Nunca estuvo dormido el expediente, los abogados de los jugadores lo saben, ellos estuvieron siempre
cosas a la vista y se diligenciaron las pruebas que solicitaron los jugadores. Usted dice, usted se mantuvo viendo el trabajo técnico, porque realmente desde el punto de vista político, o si querés una opinión personal, en realidad las discrepancias con la Mutual, que es un sindicato, de alguna manera se laudan en lo que va a ser, que es una asamblea, y se laudan en el diálogo entre las personas, no motivo. Yo leí detenidamente cuando la primera vez que el primer expediente que entró, la primera solicitud, y la verdad que no soy abogada, es conocido, pero no da para decir se interviene. Sí da para que se sienten a dialogar, y en realidad creo que hubo mucha buena voluntad de parte de muchos actores sociales, incluyendo el propio presidente del PCNT, para establecer un diálogo entre las partes y que suceda una asamblea y que después la gente resuelva. Ahora bien, me queda una duda, porque bueno, a lo largo de la carrera que detallamos, uno piensa, la ministra que llevó adelante el Sistema Nacional Integrado de Salud, acostumbrada a las presiones, está, por supuesto. Ah, no, por Ahora supuesto. Bien, ahora, la presión del lobby del fútbol. El lobby del fútbol no recibía ninguno de los dos. Entonces ahí sí, porque como estoy acostumbrada a las presiones, ya sé que si recibía a unos y a otros, uno no podía mover no podía mover un músculo, porque si no unos u otros iban a decir que les había dado la razón a unos o a otros. Y realmente cuando se opta por la vía legal, vamos a la vía legal. Si optamos por pedir mediaciones de carácter político, que en realidad es lo que hace el Parlamento, bueno, lo que hizo el PCNT, perfecto. Creo que ese era el camino en una situación de este tipo, no el legal. Pero bueno, de todas maneras se pidieron pruebas sobre una cantidad de situaciones que se dieron en el fútbol y se han diligenciado todas esas pruebas. Algunas todavía están en la Suprema Corte de Justicia. Ministra, hace unos días conversamos con la subsecretaria, en ese momento ministra interina, Edith Moraes, vinculado con el Congreso de la Educación, con todas las instancias que se realizan, que se viene en diciembre. Conversamos también con Pablo da Silveira, dado que el Partido Nacional resolvió retirarse de la instancia del Congreso. Y desde la oposición se insiste que en el gobierno del Frente Amplio cuesta mucho tener autoridad sobre, en este caso, los sindicatos de la educación, que los sindicatos mandan, que no se ha logrado, por ejemplo, revertir algo que había consenso en cuanto a que había que modificar el sistema de horas. Por ponerle un ejemplo, en secundaria, que se intentó varias veces y siempre se vuelve atrás, que los sindicatos terminan imponiéndose ante las autoridades. Y en realidad mi opinión no es esa. Yo creo que realmente siempre entre un sindicato y una dirección, en primer lugar, los consejos tienen autonomía técnica. La elección de horas es un tema más técnico que de carácter político o sindical. De todas maneras, el sindicato dice lo que entiende y el Consejo de Secundaria lo suyo, arbitra después o resuelve el CODICEN. No han habido situaciones extremas después del año 2015 en el que sí creo vivimos una situación que llevó a que el Poder Ejecutivo tuviera que tomar medidas extremas y no deseadas, como fue la de la esencialidad, porque en realidad se anunciaban huelgas indeterminadas y creo que no es bueno para la población someter a los chicos a una situación en la que queden de rehenes de dificultades de entendimiento de los adultos. ¿Reivindica usted ese momento, de haber decidido eso en ese momento? Yo digo, fue una medida totalmente no deseada para nadie, pero que era un llamado de atención para decir, bueno, así no se puede. Y creo que realmente la enseñanza o el proceso de enseñanza y aprendizaje no puede tener limitaciones por parte de los docentes, de la manera que muchas veces se encara como primer medida de lucha la ocupación o el paro. El diálogo tiene que estar sobre todo,
pero creo que realmente no es un problema de que se defiendan o manden los sindicatos. Me parece que en realidad es una apreciación que se hace vinculando los sindicatos o vinculando al Frente Amplio más al sector sindical, cuando en realidad está sin lugar a dudas desde el punto de vista político vinculado a la calidad de vida de los trabajadores uruguayos, lo cual no quiere decir que esté defendiendo siempre medidas sindicales o posiciones sindicales, porque cada uno cumple su rol, el sindicato el suyo y nosotros el de gobernar. Y los consejos han hecho lo suyo. Ministra, en el informe de la institución de evaluación educativa del INED se señala que la educación uruguaya tiene un problema de cobertura, que se aumentaron los recursos, que se mejoraron, pero que tiene un problema de cobertura, que el país no logra superar eso de llegar a esos 14 años de educación, de escolarización obligatoria. Y además ese problema está mucho más acentuado en la enseñanza media, que es la que más nos preocupa realmente, porque la enseñanza primaria, si bien podemos decir se necesitaron 100 años para llegar a universalizarla y todavía no llega al 100%, cifra ideal y utópica, pero difícil. Realmente la enseñanza media es un cuello de botella en el que se vienen siguiendo muy de cerca las cohortes que entraron a partir del año 2015, pero cuesta muchísimo incorporar, tanto en los jóvenes como en las familias, porque todo menor de 18 años tiene padre, madre o tutor, no está solo en el mundo, no está solo en el país. Cuesta mucho incorporar la necesidad de que la enseñanza media es obligatoria y que es necesaria para la calidad de vida, para el trabajo, pero para sentirse bien consigo mismo. Y bueno, todavía hay medidas que deberían ser alternativas en el país, pero que son absolutamente necesarias. Ayer visitamos una de ellas, que es el CECAP Montevideo, que son los centros de capacitación que existen para los chicos entre 14 y 20 años que no están en el sistema formal de educación. Bueno, si uno piensa en un país ideal, no debería existir. Todo el mundo tendría que estar haciendo su primer ciclo o en la UTU o en el liceo. ¿Se puede revertir en algo en estos últimos 2 años? Bueno, yo sí, creo que sí. El año del 2015 a la fecha, que es muy poco el tiempo en términos históricos, se ha venido siguiendo las cohortes de estudiantes, yendo a la casa, buscando uno a uno, y se ha podido superar bastante ese problema, pero sigue siendo un problema acuciante y angustiante en el Uruguay de hoy. Por último, me van a matar, pero por último, ¿6% del PBI es una respuesta para todo? No, para nada. Yo creo que no es una respuesta para nada. La respuesta es calidad y la respuesta es universalidad y la respuesta es la cobertura total. ¿Se llega al 6%? En este periodo se va a tender al 6%, sí. Ministra, gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Cómo no, un gusto.